Buenos días iluminadores y DJs. En este video vamos a ver tres problemas de Freestyler 4.x. Tengo acá un lío bárbaro, como verán, para poder comparar entre Freestyler 4 y Freestyler 3. El primer problema lo vamos a poder resolver, el segundo vamos a tener que conformarnos con algo a medias y el tercero no hay manera. Tampoco pude ni siquiera reproducir el error, sino que tengo testimonios de gente, ya se los voy a mostrar. Con el tercero la única forma es bajar a la versión 3.6.51. Empecemos. Acá tengo, como verán, un Windows 10 con el último Freestyler, que es el 4.1.6, y acá a mi derecha tengo un Windows 7 con el Freestyler 3.6.51, que es el que recomiendo, el estable. Vamos con el primer problemita. Vamos a ver primero un video. Acá tienen un cabezal, está encendido el cabezal. Bajan el canal de estrobo, lo bajan a 0, ¿sí? Debería dejar de hacer flasheo y sigue haciendo flasheo el equipo. Videos como estos, millones me han mostrado. Y acá tenemos otro problema relacionado, aunque opuesto, escuchen. Vos sabés que no tengo forma de sacarle el estrobo. Hay un canal que es el 7, que es un estrobo, pero a 255, con la consola convencional, ese canal queda fija la luz. Y acá no hay forma de sacarle el estrobo y está en 255 ese valor. ¿Tenés idea? También relacionado con el estrobo. Vamos a reproducir este error y vamos a hacerlo también en el Freestyler viejo para que vean. Seleccionamos estos cabezales. Vamos a poner Open y vamos a subir el dimmer, darle estrobo. Ahora, si bajamos nosotros desde acá, si le damos el off desde acá, todo bien. Pero si lo hacemos moviendo canales, donde tenemos el estrobo acá. Si bajamos este estrobo a 0, quedan flasheando los cabezales, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo en el Freestyler 3.6.51. Tenemos acá el high. Si lo bajamos desde el estrobo, perdón, lo bajamos a 0, deja de flashear, ¿sí? Ven que tenemos los dos Freestyler iguales. Uno no flashea como tiene que ser y el otro flashea. Bueno, vamos a entender primero por qué hace esto. Vamos a poner Show Output. Acá pueden ver cuál es el cabezal. En este canal de estrobo lo tenemos en 58. Vean que si yo muevo este valor se modifica. Y ven también que no es muy lineal. Acá dice 159 para estrobo y acá dice 151. Si lo llevo a 255, esto llega hasta 207 nada más. Y si lo bajo a 0, esto llega hasta 58. Bueno, 58 es el valor que tiene puesto el fixter en low. Y este otro valor de 207 es el que tiene puesto el fixter en high. O sea que esto no manda ese valor realmente a la interfaz. Lo que tenemos que hacer para cambiar eso es ir acá a Setup y tenemos esta nueva opción en los Freestyler 4 que dice que linke los sliders a las funciones de los canales. Esto tenemos que destildarlo. Entonces ahora sí, si llevamos esto a 255, esto realmente va a 255 y esto queda encendido por completo. Y si llevamos esto a 0, esto realmente va a 0 y se apagan por completo. Entonces, bueno, solucionado el primer inconveniente de Freestyler 4. Esta opción recuerden tener destildada. Es lo primero que deberían hacer apenas terminan de instalar Freestyler 4. Vamos con el segundo problemita que me lo reportaron hace poco. No tengo acá el testimonio, pero lo vamos a reproducir con Magic 3D. Tenemos que hacer una secuencia para mostrarles eso. Vamos acá a crear secuencia. Vamos a hacer lo mismo en el Freestyler viejito, el viejo confiable. Entonces, en el primer paso, vamos a usar estos cabezales, ¿no? Seleccionamos los cabezales, vamos a poner el Open, el dimmer que también me lo grabe. Estamos en modo transparente, ¿sí? Modo transparente en los dos. ¿Qué más vamos a grabar acá? Bueno, vamos a grabar esta posición, algún color, el amarillo, y gobo, vamos a ponerle este gobo. Eso en el primer paso. Vamos a hacer lo mismo acá antes que me olvide que hice. Entonces, seleccionamos los cabezales, está bien. Open. Acá, bueno, voy a ponerle que me muestre los canales. Voy a tildar esta opción que expande los faders automáticamente. Así apenas selecciono ya aparecen estos faders acá. Aparecen los canales. Acá voy a hacer lo mismo. Bien. Entonces, en el primer paso tenía todo esto así. Vamos a dejarlo igual. Tenemos un color, habíamos puesto el amarillo y un gobo también habíamos puesto este gobo. Y la posición, me quedó escondida la ventana de Panitil o está acá, a ver, acá está. Bien, vamos a tirar esto por ahí.
pan y til por acá los habíamos puesto, más o menos. Ese es el primer paso. Vamos a hacer un segundo paso. En este segundo paso, no sé, vamos a mover los cabezales acá, a este punto. Vamos a hacer lo mismo acá. Segundo paso, entonces, movemos los cabezales a este punto. Y no sé, le vamos a cambiar el color, le vamos a poner este verde. Acá vamos a hacer lo mismo, ponemos el verde. Listo, vamos a grabar esta secuencia. Ponemos grabar como, le ponemos Cab 1, grabar. Ya que estamos, vamos a abrir la QList y este Cab 1 lo tiramos acá. Vamos a hacer lo mismo acá antes que me olvide. Grabar como, Cab 1, grabar. Cerré la... No, no la cerré. Me quedé en offline. Esto lo tengo que cerrar. Vamos a cerrar esto. Porque ya lo grabamos. Abrimos la lista de Q. Y que era Cab 1, dijimos. Acá. Cab 1. Voy a dejar Cab 1. Ahí está. Ahora sí, lo tiramos ahí. Esto lo cerramos. Esto lo cerramos. Vamos a comparar ahora cómo tenemos configuradas estas QList. Tenemos acá estas opciones tildadas, que restaure solamente los canales de intensidad, que siempre empiece con la primera escena, el Q Multiselect Always Enabled, para que se puedan combinar secuencias, y bueno, esto de los QList buttons visibles. Acá vamos a ver que esté lo mismo, vean que está tildado exactamente igual, las mismas opciones están tildadas acá. Vamos a esta otra configuración. Tenemos tildado que restaure solamente los canales de shooter, acá igual. Y bueno, que deshabilite otro botón de QList al apretar 1. Está todo igual. Todo igual. Algo que tenemos diferente acá es esto. Vamos a ver qué hace esto. Le damos play a la secuencia, ahí tenemos nuestra secuencia. Cuando yo paro esto, queda encendido. Si yo quiero que se apague, al parar desde acá, tengo que activar esta opción que dice que restaure los valores. Entonces ahora yo le doy play. Cuando paro la secuencia, se apagan los parlers. Vamos a comprobar que acá esto haga lo mismo, el freestyler viejo. Ahí está, yo apago la secuencia, quedan encendidos los parlers. Si yo activo esta opción, cuando yo pare la secuencia, se apagan los parlers. Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a grabar esta QList. Vamos a ponerle guardar como, vamos a ponerle cabeza 1.1, grabar. Esto lo tiramos en este botón de Q y vamos a cerrar esto. Acá vamos a hacer lo mismo, grabar como, cabeza 1.1, grabar, buscamos cabeza 1.1, lo tiramos acá. Ahora, vean qué pasa cuando yo activo desde acá, desde este Q button, y paro, se apagan los cabezales, ¿sí? Y vean que, a ver si yo los paro atrás, quedan los cabezales ahí atrás, no se cambian de posición, se apagan simplemente. Donde yo sea que apague ese botón de Q, se apagan los cabezales y quedan en esa posición. Cuando yo activo de nuevo, bueno, vamos a ver acá qué hace. Si yo activo esta secuencia y la paro desde acá, quedan encendidos los cabezales. No se apagan los cabezales. Vamos de nuevo, quedan encendidos. No responde a esta opción que está tildada que dice que restaure los canales de shooter. La única forma en que Freestyler 4.x puede hacer algo parecido, que me apague los parlers, es destildando esta opción y tildando esta otra opción que dice que restaure los canales a los valores por defecto del fixter. Entonces, vean lo que va a pasar. Yo activo esto, cuando desactivo, se apagan los parlers, pero me los mueve a la posición de 127 de pan y 127 de tilt, que es lo que está grabado en el fixter como valor de inicio. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo apago, pum, se van a la posición de inicio. No quedan en el lugar donde yo apagué. Y no se apagan inmediatamente tampoco. Vean que yo apago, se mueven hasta la posición de inicio y ahí se apagan. Es malísimo. Acá, en el Freestyler viejo, ven que con esa opción que yo tenía tildada, se apagan inmediatamente. Acá, si yo pongo, como lo tengo en el 4, sí, también va a ser lo mismo que tengo puesto en el 4. Yo activo y cuando apago, pum. Pero acá, encima, acá hace algo mejor, que es que se apagan y van a la posición de inicio. Pero se apagan de inmediato. Vean, yo apago,
se apagan al toque y van a la posición de inicio. ¿Sí? Vamos de nuevo, lo voy a hacer en otra posición. Ahí, pum. Se apagan y van a la posición de inicio. Acá no. Acá yo desactivo, siguen encendidos hasta que van a la posición de inicio y recién ahí se apagan. O sea, y bueno, y así es como tendría, como lo uso yo siempre, como creo que la mayoría de las personas lo usan, que cuando desactivan el botón, pum, se apagan y quedan en la posición en que lo apagaron y listo. Y bueno, acá no funciona eso. No funciona. Si alguien conoce la forma de solucionar este problema, escríbanlo en los comentarios porque la verdad que no sé cómo solucionarlo. Vamos con el otro problemita del cual solamente tengo testimonios porque no pude reproducir el problema, no puedo reproducir el error, que es cuando hacen secuencias. Bueno, les muestro este video y después la explicación de este video porque la verdad que cuando me lo mandaron no entendí nada. Hola Dari, ¿cómo andas? ¿Sabes qué me hace eso? Obviamente que a los cabezales le grabé una secuencia, pero me lo pone para el carajo. Digamos, me lo hace al revés y lento. Y esos movimientos no los hice yo. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, le pedí que me explique qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que se suponía que tenían que hacer estos cabezales. Acá me manda la explicación. Yo actualicé la máquina, no tenía nada guardado, se borró todo, descargué el Freestyler que está en la web, cargué los fixtures y armé escenas nuevas. Lo de los cabezales eran movimiento arriba, abajo, costados, obviamente para el frente. Estaba armando una grabación para un aguante. Unos círculos medio desfasados, tranqui, que barren, pero me grabó 2 pasos que hizo por los costados, creo. Y después se mandan para atrás y se mueven despacito. Y digo, ¿qué onda? Si los grabé bien, ¿me entendés? En modo transparente, con ¿viste? Le que tienen las cositas a los costados, todo. Como lo grabo siempre, digamos, como he grabado, vengo grabando hace años. Y no entendía nada. Borré de vuelta la grabación esa, la volví a grabar, algo parecido, y me hizo lo mismo. Por eso te mandé el video, pero el video los cabezales van a mirar para donde yo estoy filmando. En teoría tenían que moverse para adelante. Pero bueno, se hacían 2 pasos para los costados y se iban para atrás y se quedan lentos. Bueno, cosas como estas me han reportado varias. Hay otro chico que me dijo que le encontró como una vuelta, una solución que no es una solución como tal, pero bueno, un hack, digamos. Tal cual. Vino mi amigo, ¿viste? Con la última actualización, ¿viste? No, bajé una internet, qué sé yo. Amigo, mirá que la única que yo sé que funciona, le digo, es esta. Yo me bajé de internet y me la guardé en un disco, en un pendrive, en como 14 de backup, me dice. Pero tuve ese problema, que ponerle que me puse a grabar escenas, a la hora de guardar, es como por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una cabina mirando hacia un escenario, o viceversa, y yo cuando guardo, lo guardo como toda la secuencia mirando hacia la pista o hacia el escenario. Bueno, cuando guardo la secuencia, no me guarda de la primera escena, me guarda desde el paso 2, ¿entendés? O sea, yo le encontré la vuelta. Es como que grabo una escena vacía y al segundo paso le grabo la que va y ahí queda. Es lo único que yo encontré como así medio choto. Bueno, como les digo, yo no pude reproducir ese error, o sea, me puse a hacer secuencias y las secuencias funcionaban bien, pero es algo muy frecuente que mucha gente me reportó estos problemas de que hacen secuencias y las secuencias después no hacen lo que ellos grabaron, hacen otra cosa diferente las secuencias. Bueno, este chico decía que en el primer paso él como que lo dejaba vacío el primer paso y en el segundo paso empezaba a grabar y bueno, y así le funcionaba. Igual que una secuencia tenga el primer paso vacío, la verdad que a mí no me sirve. Si uno quiere hacer una escena de override o sea, poner algo en un botón de override, ejecuta solamente el primer paso, o sea que el primer paso tiene que andar bien. No puedo tener una falla de que el primer paso no lo haga como tiene que hacerlo. Yo les sigo recomendando Freestyler 3.6.51, que quieren que les diga. Entonces, vamos a ver cómo hacer para salvar lo más que se puede de este Freestyler 4 y bajar al 3.
Yo antes había hecho otro video que ya lo borré porque mucha gente se confundía. ¿Qué pasó? Yo tenía Freestyler 3, había hecho un montón de secuencias, un montón de programaciones en Freestyler 3, actualizo al 4, me doy cuenta que Freestyler 4 era malísimo, entonces sin hacer nada nuevo ni modificar nada, bajo al 3, haciendo un backup antes de todo lo que tenía y quedó todo perfecto. ¿Pero por qué quedó todo perfecto? Porque yo no hice nada nuevo en el 4. El 4 tiene otro formato para grabar las secuencias. Entonces, si ustedes hicieron secuencias en el 4 y bajan al 3, va a dar un error, que ya se los voy a buscar. Este error da si ustedes hacen todo un backup de lo que hicieron en el 4 y bajan el 3. Cuando ejecuten una secuencia les salta este error que dice Subscript Out of Range. Es por eso, porque tienen otro formato diferente que Freestyler 3 no soporta. Entonces, todo lo que sea secuencias, todo esto que hizo este chico lo pierde. Así que bueno, ustedes evalúen. Si pueden seguir viviendo con los problemitas del 4, sigan con el 4. Si tienen muchas cosas hechas. Y si no, a bajar el 3 y a hacer todo de nuevo. Lo que sí se puede rescatar que es los fixtures y lo que tengan en 3D. Si tienen librerías de Magic 3D también. Entonces empecemos por ver cómo salvar los fixtures. Todo eso suponiendo que ustedes perdieron los instaladores de los fixtures y los instaladores de Magic 3D. Si los tienen, por supuesto que ni se gasten en hacer backup porque ya lo tienen. Pero bueno, supongamos que yo esto no lo tengo, entonces vamos a eliminarlo. Y quiero salvar los fixtures. A lo mejor los hicieron ustedes o tenían el instalador y lo perdieron. Bueno, vamos a salvar primero el fixture de estos parallels. Hacen botón derecho, Edit Fixture. Les abre el Fixture Creator. Y acá tienen que ir a File y Export. No Save As, Export. Para que les grabe todas las imágenes. Porque si no, todas las que no sean nativas de Freestyler se van a perder. Entonces ponen Export. Acá elijo el escritorio. Verifiquen que sea de extensión .pff lo que les va a grabar. Que no sea .fxt. Ponen guardar. Aparece esto que se exportó exitosamente. Cierran y hacen lo mismo con todos los fixtures que tengan, básicamente. Vamos a hacer lo mismo con este cabezal. File, Export, escritorio, .pff, guardar. Se exportó exitosamente, aceptar, cerramos. Y bueno, perdón, lo otro importantísimo que tienen que rescatar es esto. Entran a Setup, Alt / Remove Fixtures y hacen una captura de pantalla de esto, que no sé en Windows cómo será. Yo tengo acá una combinación de teclas en Mac que ya me las sé de memoria. Porque bueno, pueden tener acá ustedes un lío bárbaro de canales salteados, en fin. Entonces tienen que salvar esto para después dejarlo igual y no tener que andar modificando los canales de todos sus equipos. Bien. Y bueno, después para lo que es Magic 3D, la más fácil, si tienen un lío bárbaro que no saben ni en qué carpeta han metido las cosas, o sea, acá en el Freestyler Scan Library, tienen todas estas carpetas ordenadas por marca. Pero además, si son librerías de Magic 3D que tienen gobos, se meten en otra carpeta. Bueno, es un bolonqui. Entonces, ¿cómo vuelvo para atrás en esto? Acá está. La más fácil es salvar, hacer un backup de toda la carpeta Scan Library directamente. Entran en Freestyler y esta carpeta Scan Library le vamos a poner botón derecho copiar. Metemos acá botón derecho pegar. Cámara rápida. Listo, ya salvamos todo lo importante del Magic 3D. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agregar o quitar programas. Acá vamos a buscar Freestyler. Vamos a escribir Freestyler. Desinstalar. Desinstalar. Sí. Estoy segurísimo. Sí. Cámara rápida. Bien. Por las dudas, verificamos siempre que en el C haya desaparecido realmente la carpeta Freestyler. Que no haya quedado la carpeta Freestyler. Y si quedó, le hacen botón derecho, eliminar, lo borran. Y recién ahí instalan nuevamente Freestyler 3.6.51. Que para eso les recomiendo que sigan este video. Les voy a dejar las tarjetas acá arriba y el link en la descripción. Acá está la descarga de todo un pack que tienen Freestyler 3.6.51, los drivers en tech, el .NET Framework, importantísimo eso, el .NET Framework, porque si no lo van a instalar pero les va a quedar mal. ¿Qué más puse acá? Bueno, puse movimientos extras de XY extraídos del Freestyler 4. Cómo pasar de 45 escenas en una secuencia a 256 o lo que ustedes quieran. Un fixture de pruebas, bueno, muchas cosas están acá.
Así que les recomiendo que sigan directamente este video. Yo acá lo voy a hacer muy rápido, como para mostrarles cómo recuperar las cosas y cómo queda funcionando. Pero nada más. Yo acá ya me bajé los instaladores. Este es el driver de Entech. Este es el .NET, que esto siempre tengan ojo. Si no saben si tienen instalado o no el .NET, por las dudas, ejecútenlo. A lo sumo no va a hacer nada, como en este caso, porque ya lo tengo instalado al .NET. Pero bueno, voy a volver a eso más adelante. Vamos a instalar Magic 3D. Vamos a abrir el archivo LM. Instalar Magic 3D. Dice que tengo que instalarlo en el c2./freestyler. Entonces esto lo copio. Y vamos a ejecutar el instalador de Magic 3D primero. Siempre primero Magic 3D, después Freestyler. Primero Magic 3D. Doble clic. Pongo que sí. Aceptar. Siguiente. Acepto. Siguiente. Y acá no lo instalen acá. Pongo pegar para que me quede c2./freestyler. Aunque no existe todavía esta carpeta, le pongo esto para que me la cree y acá instale Magic 3D. Pongo siguiente, 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 instalar. Siguiente, cámara rápida. Esto lo destildamos, ponemos finalizar. Y ahora, ojo, acá cuando ejecuten Freestyler, fíjense que no les aparezca este error que les voy a mostrar ahora. Cuando ejecutan Freestyler, si les aparece este cartel que dice esta aplicación necesita Microsoft.NET 3.5 que no está instalado, no hagan lo que hacen muchos, que acá le ponen aceptar y siguen la instalación de Freestyler. Freestyler se va a instalar igual, pero no va a funcionar bien, va a tener problemas Freestyler. Entonces, si este cartel aparece, cancelen la instalación de Freestyler, solucionen esto hasta que cuando ustedes ejecuten el instalador de Freestyler no aparezca ese cartel del .NET, sino que aparezca esto. ¿Ok? Si ejecutan Freestyler y aparece esto, está todo bien. Tienen el .NET instalado y va a funcionar todo perfecto. Acá aceptamos, next, c2./freestyler, está perfecto, no lo tocamos, next. Esto normalmente yo lo saco porque por ahí trae problemas con interfaces ARNet. Bueno, para interfaces normales esto no hace falta, entonces destildamos, next. Dejamos esto así, Magic 3D no lo tildamos porque ya está instalado. Instalamos antes, ponen install. Cámara rápida. Esto lo destildamos, finish. Y ya estamos. Bueno, acá otras cosas más hay que ustedes, como les digo, vayan al otro video para hacer todo bien completito. Vamos a instalar estos fixtures que rescatamos. Este error siempre salta, no le den pelota. Sí y sí. Se instaló exitosamente, me abre el Fixture Creator, lo cierro, hago lo mismo con el Fixture de los cabezales, se instaló exitosamente, aceptar, cierro. Y ahora tenemos que rescatar el Magic 3D, entonces esta carpeta de Scan Library que capiamos, le vamos a poner copiar, vamos a ir al C, a la carpeta Freestyler y acá lo vamos a pegar. ¿Me tendría que saltar alguna bronca o no? Me tendría que haber dicho, ¿no? Ya hay una carpeta Scan Library, ¿deseas combinar? Sí, no. Cámara rápida. Bien, ahí está. Al fin saltó. Reemplazar los archivos. Cámara rápida. Bueno, listo. Vamos a ejecutar Freestyler 3.6.51. El amor de mi vida. No saben la cantidad de gente que siempre me reporta problemas con la versión 4. Alguna versión 4. Bueno, primer comienzo, next. La interfase no tengo ninguna conectada, entonces voy a poner la Virtual Interface. Recuerden que si no tienen una interfaz conectada, igual tienen que seleccionar la Virtual Interface para que funcione Magic 3D, si no, no les va a mostrar nada Magic 3D. Virtual Interface, next. Me pide que agregue algún fixture, por suerte ya había instalado, entonces voy a la carpeta chino y era este parled, 2 de estos y era este cabezal, 2 de estos también, agregar. ¿Qué más? Bueno, nada más. Abrimos Magic 3D, a ver si abre. Chequeamos esta opción de Freestyler. Ponemos OK. Ahí tenemos Magic 3D. Vamos a Construction Mode. Voy a ampliar esto. Voy a tildar acá. Agregar fixtures. Busco la carpeta Chinoise. Y bueno, acá quedó. Bien. 2 de estos y 2 de estos. OK. Los levanto un poquito. Paso a User Mode. Lo pongo esto más chiquito. Y vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo era? View, always on top. Ahí está, para que no se me baje.
muestro todo. Vamos a poner un color. Open. Bien, ahí están los parlers. Tenemos estrobo. Estrobo desde acá, a ver. Estrobo bajo, perfecto. Bien. Ahora vamos con los cabezales. Abrimos, subimos el dimmer. Ponemos algún colorcito. Perfecto. Bueno, acá tenemos pocos movimientos. Si ustedes hacen el tutorial completo del otro video o siguen las instrucciones, simplemente van a tener muchos más movimientos automáticos acá, que son los que trae el 4, que con ese pack que hice los agregamos al 3. Bueno, estamos ya con Freestyler 3.6.51, sin dolores de cabeza y bueno, a crear todas las secuencias de nuevo porque eso no lo pudimos rescatar, pero al menos tenemos los fixtures, tenemos el Magic 3D, tenemos todo. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse al canal tocando la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Espero les sirva. Adiós.